Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo, donde la ciencia desentierra nuestro pasado. Hoy nos vamos a sumergir en un informe arqueológico que es, bueno, casi como la biografía de una ciudad escrita en piedra. Sí, es una analogía perfecta. La fuente es el resumen de las intervenciones en Segóbriga del año 2009, un trabajo del equipo de Juan Manuel Abascal. Y aunque suene muy académico, lo que revela es fascinante. Totalmente, porque no vamos a hablar de toda la ciudad, que es inmensa, sino de un área muy concreta. Exacto. Nos centramos en el espacio monumental que está entre el teatro y el Decumanus Maximus. La gran calle principal, sí. Y es que ese lugar funcionó como una bisagra en la vida de la ciudad. Y cada capa que han levantado los arqueólogos nos cuenta un capítulo distinto. Desde la ingeniería imperial más potente hasta la vida cotidiana ya en época visigoda. Pues vamos a desgranar esto, porque lo que encontraron bajo tierra reescribe parte de lo que se sabía. Vamos a ello. Para empezar, vamos a situarnos. Estamos en la Segóbriga del emperador Tiberio, a principios del siglo I después de Cristo. La ciudad está en pleno auge. En su máximo esplendor. Y la excavación de 2009 se centró en un complejo enorme que se construyó justo en esa época. No era un solo edificio, ¿verdad? No, para nada. Era todo un conjunto de estructuras conectadas. Hablamos de un criptopórtico gigantesco, una plaza porticada y una sala rectangular al sur. Vale, ¿y qué era todo esto? Porque suena muy imponente. Era sobre todo una solución de ingeniería brillante. Hay que pensar que Segóbriga está en un cerro. La topografía es muy complicada. Muchos desniveles, imagino. Exacto. Y para crear un gran espacio público plano y conectar el centro cívico, el foro, con el nuevo teatro, pues tuvieron que crear una terraza artificial. Ahí es donde entra el criptopórtico. Ahí entra. Esa galería subterránea, o abovedada, de más de 60 metros de largo. 60 metros, es una barbaridad. Una pasada. Y esa era la cimentación que sostenía un pórtico que iba por encima. Era, a la vez, la estructura y una vía de paso. ¿Y qué estructura? El informe habla de muros de opus caementicium, el hormigón romano. Sí, y cuenta un detalle que a mí me parece increíble. En algunos muros todavía se ven las huellas de los tablones de madera del encofrado. Ese detalle es maravilloso, ¿verdad? Es como ver la firma de los constructores 2000 años después. Te transporta a la obra directamente. Totalmente. Y en el centro de todo, esa sala, esa aula rectangular de la que hablábamos. Su función no está del todo clara, ¿no? No al 100%, pero los hallazgos apuntan a un posible uso religioso. Se encontró una pequeña terracota de la diosa Minerva. Ajá. También exvotos, varias aras votivas. Todo indica que pudo ser el centro espiritual de este nuevo espacio monumental. Aquí es donde la cosa se pone para mí muy interesante. Porque este complejo no se construyó sobre un terreno vacío. No, y este es uno de los grandes ajá de la campaña. Al excavar bajo los niveles de la época de Tiberio, encontraron algo mucho más antiguo. Encontraron restos de estructuras de la época de César, del 50 a.C., más o menos. Y hasta entonces, de esa Segóbriga había muy pocas evidencias, ¿no? Muy escasas, sí. Y lo que encontraron eran muros mucho más humildes, hechos con mampostería irregular, piedra caliza y una arcilla roja que es muy característica de la zona. O sea, que no eran edificios públicos. No. Probablemente eran viviendas o estructuras aterrazadas que se iban adaptando a la ladera del cerro. Entonces, la gran reforma imperial literalmente arrasó y sepultó una parte de la ciudad anterior. Sí, es que vemos el proceso de romanización en directo. Es una ciudad celtibérica en transición que es, reemplazada por un diseño monumental puramente romano. Exactamente. Es la superposición de dos mundos. Y es que esas estructuras más antiguas coinciden en el tiempo con la primera vez que Segóbriga acuñó su propia moneda. Ah, eso es un dato clave. Claro, es la señal de su creciente importancia justo antes de la gran transformación del imperio. Pero la historia de este lugar no se detiene ahí, claro. La excavación demuestra que el espacio siguió cambiando. Continuamente. En época Flavia, a finales del siglo I, cuando se terminó el teatro, ya se hicieron reformas. Sí. Y una muy curiosa, parte de ese criptopórtico, de esa galería, se rellenó de tierra. ¿Pero por qué? Pues cambió por completo su función. Quizás ya no era tan necesario para el paso de la gente o detectaron algún problema. Es una prueba de que la ciudad estaba viva. Y el cambio más drástico llega siglos después, ¿no? Sí, en la época tardorromana y sobre todo visigoda, siglos V y VI.
Ahí el concepto de espacio público monumental se pierde por completo. Desaparece. Los grandes espacios abiertos son invadidos por construcciones mucho más sencillas, más funcionales. Donde antes había una plaza, ahora... Ahora se cavan silos para almacenar grano. La necesidad manda. El informe describe una construcción visigoda que reutiliza los muros romanos como cimientos. Eso es fascinante. Existencia. Y dentro de esta casa, sobre el suelo, encontraron objetos que nos hablan de sus últimos habitantes. Sí, eso es muy evocador. Un cuenco de cerámica que había sido reparado con lañas metálicas. Eso es, no se tiraba, se reparaba. Cada objeto era valioso. Y una botella visigoda casi completa. Son objetos que humanizan las ruinas, ¿no? Totalmente. Te hablan de una familia, de gente real. Y fíjate, hay otro hallazgo que cuenta esta misma historia de reutilización. ¿Cuál? Dentro del relleno de uno de esos silos apareció un capitel visigodo de gran calidad. Una pieza decorativa importante, usada como simple relleno. Exacto. Nos dice que se estaban desmantelando otros edificios para reutilizar sus materiales. Es el ciclo completo, Y para terminar, nos vamos a alejar un momento de este complejo, a la necrópolis. bajo el circo. Sí. Allí, la campaña de 2009 excavó una tumba de incineración y encontró algo excepcional. Una estela funeraria, una lápida, dedicada a una mujer llamada Turnia. El texto dice, Turnia, buconis serva. Turnia, esclava de Buco. Y lo extraordinario aquí es el nombre, Turnia. ¿Por qué es tan importante? Porque, según los investigadores, es un nombre personal indígena, que no se conocía hasta ahora. ¿En serio? Totalmente nuevo. Sí, no hay constancia de él en ningún otro sitio. Es un nombre celtibérico, prerromano. Es increíble. Una sola piedra nos da el nombre de una mujer, nos dice que era una esclava. Que ya es raro que tuviera una lápida. Y además, aporta una nueva pieza al puzzle de las lenguas prerromanas. Es el ejemplo perfecto de cómo la arqueología rescata historias individuales del olvido más absoluto. Entonces, si recapitulamos, ¿qué nos enseña todo esto? Que una sola porción de terreno puede contener la película completa de una ciudad. Eso es. Vemos un nacimiento planificado, su apogeo, su lenta transformación y su reconversión final. Nos muestra que las ruinas no son una foto fija de un momento de gloria. Para nada. Son un palimpsesto. Un manuscrito donde cada época ha borrado parte de lo anterior para escribir su propia historia encima. Desde los grandes ingenieros de Tiberio... Hasta la familia que reparaba sus cuencos en el siglo VI. Todos han dejado su huella ahí. Y esto nos lleva a una reflexión. Cuando vemos unas ruinas, a menudo pensamos en ese momento congelado en el tiempo. El momento de esplendor, sí. Pero este análisis nos muestra que no es una foto, es una película larguísima. Cada capa de tierra es una escena. Y cada objeto, por pequeño que sea, es un actor con una historia que contar. La pregunta que queda flotando es, ¿qué historias no contadas se esconden bajo el suelo que pisamos cada día? Si te ha gustado este análisis y quieres seguir desenterrando el pasado con nosotras, no olvides darle a me gusta, compartirlo o suscribirte, sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas. Tu apoyo nos ayuda a seguir excavando en busca de nuevas historias. Esto ha sido Fragmentos del Tiempo. Hasta el próximo capítulo.